Masejet Zebahim, Daf Tzadik Zayin, Amud Aleph 97a, pero comenzamos las últimas tres líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Rabbi Tarfon Omer, Bishel mitchilat regel yevashel bo kol regel, vajajamim omerim ad zman achila merika ushtifa. Esta Mishnah nos sigue hablando de merika ushtifa. Y en esta primera parte que acabamos de leer nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Tarfon, una persona que cocina carne de corbanot en un utensilio, al principio de una festividad, al principio de Sukkot, por decir, puede seguir cocinando en ese mismo utensilio sin hacer merika ushtifa hasta al final de la fiesta. Vamos a ver por qué en la Gemara. Así opina Rabbi Tarfon. Sin embargo, Jamín dice, no señor, solo se puede usar sin merika ushtifa hasta la hora de comer, hasta la hora de la comida. ¿Qué significa eso? También vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, merika que merikata kos ushtifa, que shtifata kos merika ushtifa betzonen, ashiput ve haaskela, magilan bejamin. En esta segunda parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Cuando decimos merika ushtifa, ¿en qué consiste esto? Dice la Mishnah, merika es al igual que la merika que se hace al vaso, y la shetifa es igual que se hace al vaso. ¿Qué vaso? Explico un poco más. En Masejet Berajot, Daf Nun Alef Amud Alef, ahí hace referencia al kos yain, al vaso de vino, al kos shel berajá que se usaba ¿para qué? Para birkat hamazon. Y ahí dice la Gemara, que Jajamim dijeron que el vaso requiere un enjuague hadahami bifnim veshtifami bachutz, un enjuague interno y un enjuague externo, antes de que lo llenen con vino. ¿Sí? Entonces aquí también en nuestra Mishnah nos dice que merika, cuando decimos aquí merika, se refiere a el enjuague interno. Y shetifá se refiere al enjuague externo. ¿Sí? Nos sigue diciendo la Mishnah que ambas son merika y shetifá, ambas son en agua fría. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Vimos al final de la clase anterior un mahlok, vamos a ver también en la Gemara. Aquí va como una de las opiniones, como Rebbi. Y por último nos dice la Mishnah que el shipud y el askelá, shipud es el pincho que se usa para meter carne para asar, ¿sí? Y askelá es la parrilla, la red en donde se apoya la carne, ¿sí? Si se usó un pincho o una parrilla para asar carne de korbanot, se necesita hacerle antes de la merika ushtifa agalá, kasherización con agalá, con agua caliente. Aclaro, esta alajá también es en las ollas. Y la razón que la Mishnah no lo mencionó anteriormente es porque es obvio. Para uno kasherizar algo que tiene que hacer primero, agalá. Y después merika ushtifa. La razón por la cual aquí en el pincho y en la parrilla la Mishnah sí lo menciona es porque el pincho y parrilla no se usa con agua, con líquido. Entonces uno hubiese pensado que agalá con agua no sirve. Por eso nos enseña la Mishnah que en este caso agalá sí sirve. Por ahí no nos menciona eso. Ok. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Maita ama de Rabbi Tarfon, de Amar Kraufanita Boker Bealachtale o Aleja, Akatu Baseo le Kulam Boker Hatmat Kiflara Bajatboy Barami, Vejien Pigul Barregel, Ve Notar Barregel, Vejite Majinai Beatan, Rabbi Natan Omerlo Amar Rabbi Tarfon, Ela Zopilbab, Ela quedaron a Hanamara Barabua, de Amar Hanamara Barabua, Kolion Vayom, Naase Giule Javero. La Gemara en esta primera parte se enfoca en la opinión de Rabbi Tarfon. Otra vez. ¿Qué nos enseñó Rabbi Tarfon en la primera mahloket? En la primera parte, Rabbi Tarfon opina que si una persona cocinó carne de korbanot en un utensilio al principio de una festividad, al principio de un regel, al principio de una fiesta, puede seguir usando ese utensilio, cocinando en él hasta al final de la fiesta sin hacer merika ushtifa. Pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué? Y aclaro un poco más la pregunta. En el resto del año, también Rabbi Tarfon está de acuerdo que se requiere hacer merika y shtifa en los utensilios. Estamos hablando de los utensilios que se puede hacer kasherización, que son los de cobre y metal, ¿sí? En el resto del año también Rabbi Tarfon está de acuerdo que se necesita hacer merika o shtifa en los utensilios cuando acaba el tiempo límite del consumo de los korbanot, ¿sí? Que ahí ya se vuelve lo que quedó notar, también las absorciones también se vuelven notar. Por eso hay que hacerle ¿qué? Merika ushtifa. ¿Cuánto tiempo es eso? Depende. 2 días, un día, ¿sí? Entonces, repitamos, ¿está de acuerdo que en el resto del año, después de un día hay que hacerle merika ushtifa normalmente? O 2 días. Entonces, ¿por qué aquí en la fiesta decimos, no, en la fiesta no es necesario hacerle merika ushtifa después de un día, 2 días, sino puedes usarlo, seguir usándolo hasta el final y no hay problema de notar? ¿Por qué no?
Así pregunta la Gemara. Explica la Gemara, te voy a explicar. Respecto a Korban Pesach, dice el pasuk en Devarim 16:7, Ufanita baboker ve'alachta le ojaleja. Podrás regresar por la mañana a tu casa. ¿Sí? Aparentemente es un lenguaje que se refiere al día siguiente del Korban Pesach. Pero en verdad, así aparentemente parece, pero en verdad el pasuk no se refiere al día siguiente del Korban Pesach, sino se refiere al día siguiente de la culminación de ¿qué? De la festividad de Pesach. Pero un segundo, ¿por qué le llama Ufanita baboker? Eso no es al día siguiente, eso es que después de una semana. O sea, ¿por qué el pasuk dice Ufanita baboker? Regresarás a tu casa por la mañana, que mashma que es el día siguiente, no es el día siguiente, es después de una semana. Vemos de este pasuk que cuando es una festividad, toda la festividad se considera como ¿qué? Como un día. Y por eso te dice por la mañana, sí, al día siguiente. O sea, todos Pesaj es un día, 7 días es un día, y al día siguiente te vas. Entonces, ya que se considera todo un día, por eso es que Merikah Ushtifá, de la misma manera que durante todo el año se hace Merikah Ushtifá cuando al final del día, aquí también en fiesta al final del día de Pesaj, que es que toda la fiesta. Gezrat HaKatuv, así dice la Gemara para explicar, repite el fan. Pregunta la Gemara, pregunta Rabajador para mí. ¿Será que toda la fiesta de Pesaj, estamos hablando de Pesaj, por ejemplo, ¿no? Pero también aplica para Sukkot. ¿Será que se considera un día? No me cuadra, porque Pigul, ¿qué es Pigul? Cuando una persona tiene un pensamiento al hacer uno de los servicios importantes del Korban, que lo va a hacer o que va a consumirlo o que va a no sé qué, poner el Mizbeach fuera de tiempo, ¿sí? Entonces no existe Pigul en la fiesta. No existe Pigul. Si uno va a ir a hacer Shejitá el primer día de Pesaj, de un Korban, el segundo día o el tercer día, digamos el primer día, y piensa, voy a hacerlo con intención de comerlo, con intención de comer el Mizbeach mañana. No hay Pigul porque todo se considera que un día. No haber notar en la fiesta, cuando hay un día, el primer día de Shejitá, se vuelve a notar al día siguiente, que ya no se puede comer y hay que quemarlo. No hay notar porque todo se considera que un día, que acaso es así. Si vas a decir que sí, no puede ser, porque hay una baraita que dice claramente en ella, Rabbi Natán dice en esa baraita, todo lo que Rabbi Tarfón dice que toda la fiesta se considera que un día es únicamente respecto a Merikah Ushtifá, pero no respecto a el resto de las alajot, no respecto a notar y no respecto a Pigul. Entonces, vuelve la pregunta, si decimos que la fuente es el pasuk, Fanita Boker Bajtal o Aleja, debería ser para todo. ¿Cuál es la razón de Rabbi Tarfón? Por eso Rabbi Mará se retracta y dice otra razón, otra explicación para Rabbi Tarfón. Dice, la razón de Rabbi Tarfón es como dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa. Dice Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa que te voy a explicar. En los días de la fiesta, las ollas, ¿sí? Los utensilios, ¿sí? Que se usan en el Bet HaMikdash se usan constantemente, porque hay muchos korbanot shelamim que la gente trae, ¿sí? Entonces digamos que hicieron, lo usaron el primer día, ¿sí? Seguro lo volvieron a usar ese primer día otra vez, y al día siguiente también de inmediato usaron esos utensilios, porque hay muchos korbanot, ¿sí? Entonces, cada día y día que lo usan, como hay tanta constancia, como todos los días se usa, por decir, digamos que lo usaron el primer día, después también el segundo día. Cuando lo usan el segundo día, que shelamim son 2 días, entonces el segundo día todavía se puede usar. Cuando lo usan el segundo día para cocinar la carne del segundo día, eso casheriza las absorciones, quita las absorciones que tenía del primer día, ¿sí? Y por eso es que puedes seguir usándolo hasta el final de la fiesta. Cuando ya acaba la fiesta, ya no. ¿Por qué? Porque no usan esos utensilios todos los días y no se casheriza. Básicamente dice la hermana, no, aquí sí se casheriza. ¿Cómo se casheriza? A través del propio uso. Por eso es que no se necesita Merikah Ushtifá hasta el final de la fiesta, porque realmente sí la hay. Es como si fuese que sí la hay. Así, esa es la razón de la Rabbi Tarfón. Jamim omrim atzman achila v'chulei mai kamra mara nachana mara babarabu mamtin la atzman achila ve'adar avila Merikah Ushtifá. Minan emile amar b'yohanan mishum abba Yosei ben Abba ktiv umorak v'shutaf uktiv כל זכר בכהנים יאכל הכיצד ממתין לה עד זמן אכילה ועד הרב לה מריקה ושטיפה. Jajamim, en la primera parte de la Mishnah, discuten con Rabbi Tarfón y dicen, no, también en la fiesta que decimos, no, si lo usaste el primer día, hay que hacer Merikah Ushtifá. ¿Cuándo? Dice Jajamim, hasta la hora de la comida. ¿Qué se refiere? No está claro. Discute, o sea, no, Rabbi Tarfón dice que no hace falta hacer Merikah Ushtifá toda la fiesta. Jajamim dice que sí, pero ¿cuándo? Hasta la hora de la comida. ¿Qué significa hasta la hora de la comida? Dice, explica Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa. Lo que se refiere a Jajamim decir es que la persona una vez espera hasta el final del tiempo que se puede comer el corbán y no lo come,
¿sí? Cuando una persona, mejor dicho, no lo conocía, se vuelve ¿qué? Notar, ¿sí? O sea, aquí también, cuando la persona espera no hasta la hora de la comida, sino hasta el final de la hora de la comida, ¿sí? Y ya pasó ese final, ahí se vuelven esas absorciones, se vuelven ¿qué? Notar, y por ende ya se requiere hacer ¿qué? Merika Ushtifa. ¿Y de dónde aprende Jajamim de que la obligación de hacer Merika Ushtifa recae cuando culmina la hora límite de la comida del Corbán? Dice Rabbi Yohanan en nombre de Abba Yosef ben Abba, del pasuk en Vaikra 6:21. Dice, Umorak veshutaf, Merika Ushtifa. Ese es en el 21. Vaikra 6:21. Y en el versículo siguiente, el 22, dice, Kol zahar ba kohanim yojalotá, que cualquier cohen va a poder comerlo. O sea, que menciona Agilá al lado de Merika Ushtifa. Entonces aprendemos lo siguiente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Lo explicamos así. Cuando una persona espera hasta el final de la yohal, hasta el final de la Agilá, después es que las absorciones se vuelven notar y por ende requieren Merika Ushtifa. Esa es la opinión de Jajamim. Seguimos. Merika, que Merika tacos Ushtifa, que Ushtifa tacos. Mencionamos en la Mishnah, en la segunda parte, que Merika Ushtifa son dos procesos que son como la Merika del kos y Shetifa del kos, como el enjuague de la copa, ¿sí? Merika se refiere a qué? Merika se refiere al enjuague interno, muy bien, y Shetifa se refiere al enjuague externo. Así vimos en la Mishnah, y ambos son con agua fría. Dice la Gemara, un segundo, esto no es tan sencillo, esta es la opinión de Rebi. Tanu Rabbanan, Merika Ushtifa betzonen, dibre Rebi. Baja Jamim Omerim, no, Merika Bejamim Ushtifa betzonen. La Gemara trae una varita que trae un majlo que dice, según Rebi, Merika y Ushtifa, ambas son con agua fría. Pero Jamim dice, no señor, Merika es con agua caliente y Shtifa es, o sea, casherización, y Shetifa es enjuague con agua fría. O sea que la Mishnah va con la opinión de Rebi. Ya vimos este majloquet en la clase anterior. La Gemara dice, Maita madra panalmi de Abagiulebet Kohabim. De Rebi amarla, Agala lo camina, que camina le Merika Ushtifa de Batar Agala. Pero banan en quien lichtos kra, o morak, o veshutaf, o shutaf. Mai umorak veshutaf. Shomina Merika, Bejamim Ushtifa betzonen. Rebi, y que ti umorak, umorak, bemina 3 dimne morak. O 3 dimne shutaf. Lekach que ti morak veshutaf. Lo marleach. Merika, que Merika takos, Ushtifa, que Shtifat akos. Y la Gemara dice, ¿cuál es la razón de Jajamim para decirnos que se requiere el hacer Merika con qué? Con agua caliente? Dice la Gemara, te voy a explicar. Porque aquí, ¿qué tenemos en estos utensilios que se cocinaron en ellos carnes de corbanot? ¿Qué tenemos? Absorciones, que después de un tiempo se vuelven ¿qué? Notar. Entonces, tenemos unas absorciones prohibidas. Entonces, de la misma manera que cuando tenemos utensilios de idólatras, que lo usaron para majalot asurot, para cosas no kesherim, se requiere hacer ¿qué? Kasherización. ¿Y cómo se hace la kasherización? A través de agua caliente para sacar esas absorciones. Pues también aquí, para sacar esas absorciones y permitir esos utensilios, se tiene que hacer con agua caliente. Por eso Jamim dice que agua caliente. Dice la Gemara, me parece muy bien lo que está diciendo Jamim. ¿Por qué Rebbi dice que ambos son con agua fría? Dice la Gemara, no. Ambas son con agua fría posterior a la Agalá, sea una kasherización. Bueno, entonces, ¿cuál es la prueba de Jamim? Jamim dice, no, Merika es con agua caliente porque hay que sacar las absorciones como Giuleo Bet Kohabim. Dice, no, aquí también hay Agalá, después Merika Ushtifa, pues de que ambos son con fría. Dice, no, porque si hubiese sido así, si ambas son Merika y Shtifa con fría, ¿por qué le llaman Merika y Shtifa? Diferentes lenguajes a estos enjuagues, a estas limpiezas. Debería decir Merika o Merika, o Shetifa, si ambos son con agua fría. El hecho que dice una Merika y otra Shetifa, mashma que, ¿por qué cambia el lenguaje? Porque una es con agua caliente, otra es con agua fría. Y bueno, ¿y Rebi qué va a decir? Rebi sí que va a ser con agua fría, porque no dice Merika, o Shetifa, o Shetifa. Si no te voy a explicar, porque si hubiese dicho Merika y Merika, o Shetifa y Shetifa, hubiese pensado que es ambos con agua fría, pero en el mismo lugar. Ambos, dos enjuagues adentro o dos enjuagues afuera. Por eso digo Merika u Shetifa, te cambio el lenguaje para decirte ambos con agua fría, pero en diferentes lugares. Una por afuera, o mejor dicho, uno por adentro, Merika, y uno por afuera. Pero definitivamente también según Rebi se requiere que hágala, previo. Hágala con agua caliente. Seguimos, Rabotay, Bishelbo, Kodashim, Bejulim, o Koche, Kodashim, Kodashim, Kalim, y Miesh, Beamenoten, Tam, Harea, Karim, Nehalim, Kaja, Murim, Shebahen. Ve'enam teunim Merika Ushtifa, ve'enam poslim bemaga. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que cocinó en un utensilio, Kodashim, Korbanot, sí, Kodashim en general, con Julín mezclado. Primer caso. Segundo caso, cocinó
Koche Kodashim con Kodashim Kalim. Ambos Kodashim, pero uno más sagrado que otro. ¿Qué hacemos con esta mezcla que se cocinó? ¿Qué hacemos ahorita? ¿Sí? Dice, mira, en el primer caso, en ambos casos tenemos un común denominador que hay uno más estricto y uno más leve. Primer caso, repito, Kodashim, en general, con Julin. Segundo caso, Koche Kodashim con Kodashim Kalim. ¿Qué hacemos con esta mezcla? Dice la Mishnah, Im yesh bahem benoten tam, si el más estricto de estas dos mezclas da suficiente sabor, se siente el sabor en la mezcla, en el primer caso en el Julin, se siente el sabor de Kodashim, y en el segundo caso en el Kodashim Kalim se siente el sabor de Koche Kodashim. Entonces esta mezcla, o sea, lo más light de cada uno, se tiene que comer según las leyes más rigurosas de lo más Kodesh, ¿sí? Porque da sabor, ¿sí? Y nos dice la Mishnah, estos utensilios no requieren merikaush tifá, ¿sí? Claro, vamos a ver en la Gemara, lo adelanto un poquito más, no es que no requiere merikaush tifá. No requiere merikaush tifá en caso que no da sabor, el Koche Kodashim no da sabor en el Kodashim Kalim o el Kodashim no da sabor en el Julin, no requieren merikaush tifá según el severo, pero sí según él, sí van a requerir según él el más light, ¿sí? Definitivamente, pero sí. Y no poslim bemagá. O sea, esto significa que si el Kodashim Kalim de esta mezcla se invalidó porque se mezcló con el Koche Kodashim, ¿sí? En el segundo caso. Entonces se invalidó el Kodashim Kalim. Y cuando da sabor, estamos hablando, ¿sí? Se invalidó el Kodashim Kalim. Si el Kodashim Kalim ahorita se toca otro pedazo, no lo invalida. ¿Y por qué? Vamos a ver en la Gemara también esto. Sigue diciendo la Mishnah, Rakik shenagabe rakik bajatija bejatija, lo kola rakiki velo kola jatijot asurim. No asur la makom shebala. En esta segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Un rakik es como una galleta, una oblea de minja, que estaba inválida, que estuvo en contacto físico con un rakik kasher, ¿sí? Y a través de eso, a través de ese contacto, absorbió el rakik kasher absorciones del rakik pasul, o, segundo caso, un pedazo de carne pasul de Kodashim, que tocó un pedazo de carne kasher, ¿sí? Y el pedazo de carne kasher absorbió absorciones del pasul. Dice la Mishnah, no todas las obleas o toda la oblea se invalida, ni todo el pedazo de carne que era kasher se invalida, sino únicamente se invalida el lugar que tocó, que ahí absorbió. Ese lugar es el que se invalida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya que no se cocinaron juntos estos dos, sino nada más tocaron, ¿sí? Absorbió nada más en ese lugar local. Entonces nada más se quita ese lugar local, ese es el que está inválido y listo. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Mai kamar, aji kamar, imiesh bahem benotenta, marea karim nehalim kajamorim otunim erika ushtifa, uposlim emaga. En bahem benotenta, mena karim nehalim kajamorim, ven teunim erika ushtifa, ven poslim bemaga. Nei de koche kodashim lo bao, kodashim kalim ni bae, amar abaye, mai en teunim de kamar, koche kodashim, abar kodashim kalim teunim. Rab amar hamani, Rabbi Shimoni. De amar Kodashim Kalim en teunim erika ushtifa. Ok. La Gemara a continuación, esta parte se enfoca, la que acabamos de leer, se enfoca en la primera parte de la Mishnah. ¿Qué mencionamos otra vez en la primera parte de la Mishnah? Dos casos. Si se cocinó, el común denominador, la idea de los dos casos es que se cocinó algo más hamur, algo más estricto, con algo más light, ¿sí? El primer caso es cuando se cocinó Koche Kodashim con Julin. Segundo caso es Koche Kodashim con Kodashim Kalim. Nos dice la Mishnah que en este caso, si el más estricto de las dos mezclas da suficiente sabor en lo otro, imparte suficiente sabor, entonces hay que cuidar y comerlo más leve según las leyes de lo más estricto, ¿sí? Y después la Mishnah nos dice, pero los utensilios no requieren ¿qué? No requieren merikaush tifá. Y lo más light que se invalidó, si ahorita toca otra cosa, no se invalida. Pronto le Gemara, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice la Gemara, no, en verdad se refiere a decir la Mishnah sí. Escuchen bien, si el hamur imparte sabor, efectivamente el más cal se come según las leyes del hamur.
y requiere merikah shtifa según el hamur. Y también el más light, si toca ahorita algo, como se invalidó, si ese más light ahorita toca otra cosa, también lo invalida, apenas lo toca. Pero si no imparte sabor el hamur al kal, porque hay bitul beshishim, ¿sí? No imparte sabor. Entonces ahí los más light no se comen según las leyes de lo más estricto, porque no tiene sabor de lo más estricto. No requiere merikah shtifa y no invalida si lo tocan al más light. Pregunta la Gemara, ¿cómo que no requiere merikah shtifa? En el caso que hay koche kodashim con kodashim kalim y no imparte sabor el koche kodashim en el kodashim kalim, ¿por qué no va a requerir merikah shtifa? Entiendo que no requiera merikah shtifa según los horarios de koche kodashim porque están anulados, pero por lo menos que sí requiera merikah shtifa según los horarios de kodashim kalim. Se dice la mala dos respuestas. Primera respuesta, Valle. Dice, efectivamente, cuando decimos que no requiere merikah shtifa, no es que no requiere en absoluto. No requiere merikah shtifa según los horarios de Koche Kodashim, pero sí va a requerir según los horarios de Kodashim Kalim. Esa es la respuesta primera que le dice a Valle. Segunda respuesta es Raba. Dice, no, en verdad, vamos con la opinión en esta Mishnah como Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, como vimos anteriormente en Tatzadih Amud Bet 95b, él opina que todo el concepto de merikah shtifa es únicamente ¿en qué? En Koche Kodashim. Pero en Kodashim Kalim no se necesita merikah shtifa. Y por lo tanto, si Koche Kodashim no imparten sabor a Kodashim Kalim, entonces no requiere, como no imparte sabor, porque no hay suficiente, lo que sea, o se anula, entonces el Kodashim Kalim, se considera esto Kodashim Kalim, y por lo tanto no requiere merikah shtifa en absoluto. Dice la Bish, la malera vaino de Katani o Koche Kodashim y Kodashim Kalim, era la vaya trata la malí, tzrijaditane Kodashim y Julim, va mina Julim, o mebatel Kodashim de la mina, va Koche Kodashim. וקודשים קלים ממלו, ואיתנה קודשי קודשים וקודשים קלים, בפמינה קודשים חודלים על לבוטולי קודשים על חולים ממלו, צריכה. Bien, la Gemara dice, según la segunda respuesta que dimos, la de Raba, entiendo perfectamente cuando la Mishnah me mencionó dos casos en la primera parte. ¿Cuáles son los dos casos? Primer caso, Kodashim con Julín, que se cocinaron juntos. Segundo, se cocinaron juntos, ¿sí? No nada más tocaron, sino que se cocinaron, esa es la primera parte. Segundo caso es que se cocinó junto, ¿qué? Koche Kodashim, Kodashim Kalim. ¿Por qué me tiene que decir dos casos? La misma idea. Según Raba, entiendo perfectamente. Para enseñarnos que Koche Kodashim con Kodashim Kalim, si no imparten para enseñarnos que si no imparten sabor, no requiere merikah shtifa en absoluto. O sea, como la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? Porque Kodashim Kalim no requiere merikah shtifa como la opinión de Rabbi Shimon. ¿Se entiende por qué me tiene que decir ese segundo caso? Para decirme de paso que la Mishnah mencionó de paso la opinión, va como la opinión de Rabbi Shimon. Pero según Abaye, que Abaye dice que cuando hay que Abaye va como la opinión de Jamim, o sea, Abaye dice que también cuando hay Koche Kodashim con Kodashim Kalim, cuando decimos que no requiere merikah y no imparte sabor en el Kodashim Kalim, cuando decimos que no hay merikah shtifa en Kodashim Kalim, no es que no hay merikah, es que no hay merikah shtifa según el horario de Koche Kodashim, pero sí se requiere merikah según el horario de Kodashim Kalim. ¿Para qué se necesita decir ese caso? Es la misma idea. Dice la Gemara, se necesita decir ese caso, porque si nada más hubiese mencionado el caso de Kodashim con Julín, el primer caso de la primera parte, hubiese dicho que ahí es cuando el Julín puede anular el Kodashim cuando no tiene, cuando el Kodashim no imparte sabor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es su especie. Uno es Kodashim y otro es Julín, ¿sí? Cuando es Min Beshenomino, Batel se puede anular si no hay sabor. Pero Koche Kodashim y Kodashim Kalim, que ambos son la misma especie, ¿por qué? Porque ambos son que Kodashim, puede ser que no puedan anular uno a otro, porque Min Beshenomino no Batel. Por eso tengo que decir también el caso de Koche Kodashim, que se mezcló con Kodashim Kalim. Y por otro lado, si te hubiese mencionado nada más el caso de Koche Kodashim con Kodashim Kalim, hubiese dicho que ahí es cuando decimos que si el Koche Kodashim no da sabor, no imparte sabor en el Kodashim Kalim, ahí es cuando se anula. Porque el Kodashim Kalim, ya que son Kodashim al fin y al cabo, no obstante Kalim, pero son Kodashim, tienen fuerza para anular al Koche Kodashim. Pero Julín, puede ser que no tendrían fuerza, aunque el Koche Kodashim no impartan sabor suficiente al Julín, podemos decir que el Julín no puede anular el Koche Kodashim. Por eso decimos que en ambos casos, si no imparte sabor en lo más estricto, en lo más light, o sea, hay sabor, pero se anula porque no imparte sabor, o sea, que no se siente sabor, decimos que efectivamente queda anulado. Seguimos. Rakik shenagabe rakik bejule. Tanu Rabbanan. Kol asher higa, yachol afilu shelo balat, Talmud lomar bivsara. Ad sheibla bivsara. Yachol nagabe mitzad chaticha yeh kulo pasul. Talmud lomar higa, hanogea pasul, hakeitzad chotechet makom shebala. בבשרה ולא בגידים ולא בעצמות ולא בקרניים ולא בטלפיים. יקדש להיות כמוה, כיצד? אם פסולה היא תיפסל, ואם כשרה היא תאכל כחמור שבא. אמי,
Veneita sebritjet lotase. Amar Rava. En ase doje lotase sheba migdash. Shenemar ve'etzem lo tishberu bo. Rabbi Shimon ben Asía omer, echad etzem sheyesh bo moach, ve'echad etzem she'en bo moach. Amai. Ase velitchi et lotase. Ela en ase doje lotase sheba migdash. Sheamar igdash ase uven. Ase doje lotase. Ven ase doje et lotase ve'ase. Con esto vamos a acabar para hoy. La Gemara nos dice lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah la segunda parte. Y ahí no hablamos de cocción, sino hablamos de que se ponen solo en contacto físico, pero no se cocinó. Dos casos mencionamos en la segunda parte. Rakik pasul con rakik kasher, que es rakik, una galleta, una oblea, ¿sí? Y que se pusieron en contacto, que están en contacto físico. O jatijá de carne pasul, que se puso en contacto con jatijá de carne kasher. ¿Qué pasa en estos dos casos? Mencionamos en la Mishnah, no todo el rakik kasher o toda la parte o todo el pedazo de carne kasher se invalida, sino únicamente se invalida ¿qué? La parte que tocó con lo pasul. Esa parte nada más, ¿sí? Esa parte que tocó y absorbió un poquito de absorciones, esa es la única parte que se invalida, pero no todo. Así mencionamos en la Mishnah. ¿Cuál es la fuente para esto? La Gemara trae una varita que nos explica. Respecto a Korban Hatat, escuchen bien, esto está escrito respecto a Korban Hatat. En Vaikra 6:20 dice, todo lo que toque la carne de Hatat se santificará. Ikdash. Uno hubiese pensado que si toca, el hecho que... Un segundo. Sí. Mashma que si una carne toca el Hatat, la toca, aunque no absorbió algo del Hatat, mashma que ya se santifica. No. Bifsara dice. Bifsara es que tiene que absorberse del hatat en ese pedazo de carne, para que ese pedazo de carne se vuelva y se santifique como hatat. Entonces aquí aprendemos que no es suficiente contacto físico, sino es contacto con absorción. ¿Sí? No tiene que haber cocción, pero tiene que estar caliente, tiene que absorberse. O caliente, o que sea algo líquido que penetre en el pedazo. Bueno, uno hubiese pensado, según esto entonces, que cuando el hatat toca un pedazo de carne normal y absorbió, ¿sí? Pues el hecho que absorbió un poquitito, ya se invalida todo no se invalida, sino se santifica todo el pedazo de kasher, todo ese pedazo de carne, mejor dicho, todo ese pedazo de carne que no era hatat, se santifica como hatat. Ese no está escrito Igá. Igá te viene a enseñar que únicamente el lugar que tocó es el que se santifica y no todo el pedazo. O sea, ¿cómo es la solución? La solución es que no tienes que ahorita botar todo ese pedazo de carne normal, sino suficiente que cortes la partecita que tocó y absorbió, esa partecita la cortas y el resto del pedazo va a quedar permitido y no va a tener santidad de hatat. Sigue diciendo la baraita. El pasuk dice bibsara. De aquí aprendemos que esto aplica nada más en la carne y no gidin, que es gidin, tendones. Atzamot, que es huesos, tampoco en huesos. Karnaim, cuernos. Tlefaim, pezuñas. O sea que si un pedazo de carne kasher, normal, no hatat, tocó tendones o huesos o cuernos o pezuñas de hatat y absorbió de ellos, no se prohíbe, no se santifica como hatat. ¿Por qué? Porque estas partes, no obstante, son hatat, tienen santidad de hatat, pero, mejor dicho, no obstante, son partes del hatat, pero no son kadosh, o sea, son parte del animal, mejor dicho, pero no se consideran parte del hatat porque, o sea, no se consideran parte de la santidad de hatat porque no tienen esa kedusha. Después el pasuk dice Igdash, ¿sí? ¿Qué es Igdash? Que lo que toca el pedazo de hatat se santifica como el pedazo de hatat. Si el hatat estaba ¿qué? Pasul, pues este pedazo ahorita se vuelve ¿qué? Pasul. Y si el hatat estaba kasher, pues este pedazo ahorita, ¿qué pasó? Este pedazo que era de carne de shelamim, por decir, que se podía comer por 2 días, ahorita que absorbió del hatat, si el hatat era kasher, entonces sigue siendo kasher, pero tiene nivel de santidad de hatat. Y ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente: ¿por qué está prohibido, ¿sí?, comer este pedazo de carne de kodashim que absorbió de hatat pesula? Así acabamos de decir. Acabamos de decir que un pedazo de kodashim, ¿sí?, la carne que mencionamos hasta ahorita, un pedazo de carne que tocó hatat, me refiero a un pedazo de kodashim, porque si no, ¿cómo tocó el hatat? El hatat tiene que estar adentro. Cuando decimos pedazo de carne, me refiero a un pedazo de carne de kodashim que absorbió de hatat. Acabamos de decir que si tocó y absorbió de hatat pesulá, decimos que
por lo que se absorbe del hatat hacia ese pedazo de kodashim, repito, acabamos de decir que sí, tenemos un hatat pesula, un pedazo de hatat pesula. También hablamos en hatat kesherá, que se vuelve también como lo, pero hablemos de hatat pesula. Tenemos un pedazo de hatat pesula que toca un pedazo de carne de kodashim, de shelamim, por decir. Y ese pedazo de shelamim absorbe en un lado del hatat pesula. Dijimos que por esa absorción, por ese toque, por el hecho que está en contacto físico y absorbió hatat pesula, ese pedazo ahorita se vuelve inválido como el hatat pesula. Dice la hermana, ¿pero por qué? Inválido y no se puede ahorita, ¿qué? No se puede comer. Pregunta la hermana, ¿por qué? Hay una regla, que un ase puede tumbar a un lota ase. Una mitzvah, ¿cómo se dice ase? Activa, positiva, puede tumbar y anular a una prohibición, a una mitzvah lota ase, a un precepto negativo, a un precepto de no hacer. Si es así, por un lado tenemos que la mitzvah ase de comer kodashim, y por otro lado tenemos la mitzvah lota ase de ¿qué? De no comer hatat pesula. Entonces ahorita tenemos un pedazo de kodashim, de shelamim, que absorbió ahorita ¿de qué? De hatat. Entonces en este pedazo de kodashim me dices que queda prohibido, se invalida como se absorbió del hatat pesula, entonces queda inválido. Pero ¿por qué? Un segundo, aquí sobre este pedazo tengo la mitzvah de comer kodashim, mitzvah ase. Y tengo el lota ase que no puedo comerlo, ¿por qué? Porque tiene absorciones del hatat pesula. Dice un segundo, pero ase que tumba el lota ase y deberías de proceder a comerlo. Dice Raba, esta regla es una regla general, pero no aplica en el Bet HaMikdash, en temas de kodashim. ¿Cuál es la prueba? Porque respecto a Korban Pesach, está escrito en Shemot 12:46. Ve'etzem lo tishberubo, que cuando uno está comiendo el Korban Pesach no puede ¿qué? Romper, no puede el ¿qué? El hueso, no tiene que comer la carne, pero no puede romper, no puede, ¿sí? Se dice romper, ¿sí? No puede romper el hueso del Korban Pesach. Viene Rabbi Shimon ben Asiai y dice, un segundo, hay huesos y hay huesos. Hay huesos que adentro tienen, ¿cómo se llama eso que tiene adentro? Médula, que tiene adentro esa grasita, médula. Y hay huesos que no tienen médula, ¿sí? Entonces, respecto al que no tiene médula, entiendo, no lo vayas a romper. Pero respecto al que tiene médula, tiene comida adentro. Si tiene comida adentro, debería aplicar esta regla de ase doje lota ase. Hay una ase de comer Korban Pesach. Si lota ase, que no puedes romperlo. Entonces deberíamos que el ase te tumbe la prohibición de romperlo y sí deberías de poder romperlo para poder ¿qué? Comer lo que hay adentro. Vemos aquí que en Bet HaMikdash no aplica esta regla que ase doje lota ase. ¿Sí? Segunda respuesta dice Rabashé. Aquí el pasuk dice Igdash. El hecho que dice aquí el pasuk Igdash te viene a decir que no nada más, aparte del lav que hay de que no puedes comer un kodashim que absorbió de un hatat pesula y un lav, también el hecho que dice Igdash es una C. Entonces, si tú vienes y comes este pedazo, no transgredes un lav nada más, sino también transgredes ¿qué? Una C. Entonces, todo lo que decimos esa regla que una C puede tumbar a un lota a C, puede tumbar solo a un lota a C, pero aquí dice Rabashé, no es solo un lota a C, aquí tenemos un lota a C y una C. Y una C no puede, y una C de comer no puede venir y tumbarte a una C y a un lota a C. Puede tumbarte solo, una C puede tumbarte solo a un lota a C, pero no te puede tumbar una C a un lota a C y una C. Y aquí nos dice Rabashé que hay también una C porque la palabra Igdash alude a un AC en que no se puede, una amistad AC que no se puede comer este pedazo que absorbió del Korban Hatat. Ahora vamos a acabar aquí, pero importante dejar claro. Hasta ahorita trajimos una fuente, ¿sí? De la Torá, ¿sí? Que un pedazo de hatat que está en contacto físico con otro kodashim y ese otro kodashim, ese otro pedazo de carne de kodashim absorbe de hatat, ¿sí? Decimos que ese otro pedazo de kodashim recibe las limitaciones del pedazo de hatat. Pero tenemos que traer una fuente que eso también aplica no solamente para hatat, sino también para otros tipos de kodashim. Eso lo vamos a ver si Dios quiere en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.